¿Cuántos de ustedes han tenido un día similar, verdad? Pues mientras que están tomando su Biblia, tomando algo para anotar, quiero saludar a todos los que están viendo en línea, todos los que están aquí en reunión presencial. Esta semana estamos portando nuestras camisas de Amo Mi Iglesia, estamos día de celebración, iniciando una nueva serie, como ya pueden ver, que se llama El Día Más Horrible. El Día Más Horrible. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que pueden simpatizar o pueden ver que este hombre, pues yo ha tenido un día similar, verdad? Entonces, nuestro versículo lema es Éxodo 40, versículos 34 al 38. Este año estamos pidiendo a Dios que venga su gloria. Deseamos ver, experimentar y permanecer en la gloria de Dios en nuestras vidas este año, más profundo y más alto en su presencia. Y mientras que yo estaba meditando en este versículo, platicando con mi esposa Laura, yo decía, ¿cuántas jornadas? Dice, y la presencia de Dios estaba con ellos en todas sus jornadas, que la nube del Señor estaba sobre ellos, sobre el tabernáculo, y la presencia de Dios los guiaba en todas sus jornadas. Y yo estaba pensando, ¿y cómo van las jornadas? ¿Cómo van nuestra jornada, nuestro viaje, nuestro crecer en la fe, caminar con Cristo Jesús? Y yo creo que todos nosotros podemos decir, en un punto en nuestras vidas hemos tenido un día horrible, ¿no? Hemos tenido jornadas, viajes que no nos favorece, se siente un estrés, circunstancias fuertes y este gran sentido que es esta jornada, lo que llamamos la vida, no siempre se siente bien. Hay tiempos que no se siente como muy glorioso, ¿verdad que no? Queremos ver su gloria en nuestras vidas, pero hay momentos que no se siente lleno de gloria o momentos gloriosos. Pues hay temporadas en donde ponemos nuestra fe en Dios, pones tu fe en Dios, pero no se siente que Dios está contigo, ¿no es cierto? No se siente que Dios está con la familia. No se siente que Dios está obrando en mis finanzas. No se siente como Dios está mostrando que hay algo mejor que eso. Hay esos momentos, como vimos en el gráfico aquí, que el hombre o la mujer está caminando ahí y se siente como una nube arriba de ti, que es nada más puros rayos y lluvias y tú vas caminando conforme lo que uno se siente, pero incluso en tus tiempos de oración es como que no penetra, no llega al cielo y se siente una soledad, una apartación de Dios. Y la pregunta que yo tengo para esta serie y para nosotros el día de hoy es ¿por qué existen días malos? ¿Por qué existen días malos? ¿Por qué malas cosas pasan a gente buena, por decirlo de esa forma? ¿Nunca has pensado en eso? ¿Cuántas veces decimos al Señor, si trato de hacer las cosas bien, si hago un mayor esfuerzo y quiero acercarme a Él, ¿por qué las cosas se sienten tan mal? ¿Por qué se siente que Dios está lejos? ¿Por qué yo no siento que estoy avanzando en la vida? Aunque puede existir varias explicaciones, yo creo que hay tres razones bíblicas o tres fundamentos bíblicos del por qué existen días malos en nuestras vidas. Como la pregunta de mí, ¿no? ¿Por qué las cosas malas pasan a mí? ¿No? Y pon tu nombre ahí. Tres razones en por qué yo creo, y quiero iniciar con eso, para que podamos tener un mayor entendimiento de realmente lo que está pasando. ¿Sí? Número uno, porque realmente no somos buenos. Tenemos una idea errónea acerca de nosotros mismos. Cuando yo me pregunto por qué las cosas malas pasan a mí, por qué no hay días buenos o parece que hay mucho estrés en nuestras vidas, tenemos que identificar cuál es mi definición, cuál es tu definición de la palabra bueno. ¿Sí? Tenemos la idea que todo lo que hace uno es bueno, ¿no es cierto? Y todo lo que hacen los demás en mi contra es malo. ¿Sí? Somos nuestro propio juez, por decirlo de esa forma. ¿Qué dice el rey Salomón
el hombre más sabio de toda la historia, dice Eclesiastés 7, 21 al 22, dice, no permitas que tu corazón se fije en todo lo que se dice. Versículo 22, aunque en lo íntimo sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. ¿Por qué nosotros sentimos que todo lo que hace hacia nuestra parte es algo malo, que no me conviene? Las personas, el mundo está en nuestra contra. ¿Cuántos de ustedes han sentido así, no? En el trabajo están en mi contra, en mis hijos están en mi contra, en el matrimonio hay roces y las cosas ministeriales es que no quieren servir. Si eres un líder, si tienes cualquier nivel de influencia con otras personas en tu vida, has pensado o has creído lo siguiente: todos están en mi contra, no hay nadie bueno, las cosas no están a mi favor. Todos me dejan solo. Nadie me quiere echar la mano. Tengo que esforzarme más porque los demás no me toman en cuenta, ¿no? También se llama eso como una mentalidad de víctima. Pero es que nosotros creemos que lo que hace uno siempre es bueno y lo que hace el otro siempre está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra definición de bueno y malo comúnmente son erróneos por nuestra forma de pensar. Marcos 10, versículo 18. Jesús está hablando, dice, literalmente dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno, sino solo Dios. Cuando empezamos a definir qué es bueno, qué es malo, y podemos entender que también nosotros estamos en la misma categoría que los demás, que solamente hay uno que es bueno, quien es Dios. Eso va a cambiar y transformar nuestro pensar, nuestra manera de ver las situaciones y los días malos. Romanos 12, versículo 3, escribe Pablo, por la gracia que me has dado, digo a cada uno de ustedes que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando nosotros empezamos a ubicarnos correctamente, mentalmente, espiritualmente, incluso emocionalmente, en el reino de los cielos, en la familia de Dios, en la casa de Dios, podemos entender que las cosas no siempre me pasan a mí, pasan a otros también. Y no todo lo que yo hago es bueno. Incluso, tal vez yo soy un problema para alguien más. Ay, 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 puede decir amén, ay, 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 gloria a Dios, ¿no? Entonces, número 1, 3 fundamentos de lo que necesitamos entender es por qué pasan días malos, porque nosotros realmente no somos buenos. ¿Sí? Número 2, porque vivimos en un mundo caído. ¿Sí? Y este mundo está lleno de pecado y de maldad. Cuando me encuentro en una circunstancia difícil, como dice nuestro lema, como iglesia, Mateo 7, 24, 25, versículo 25. Y cuando vienen las tormentas, cuando vienen las circunstancias, cuando vienen momentos difíciles, mis pies están en la roca. ¿Por qué? Porque mi circunstancia no determina donde yo vivo. Mis circunstancias no determinan mi estado de ánimo, o no debe, ¿verdad? Sí somos humanos y somos distraídos, pero comúnmente, regularmente necesitamos recordarnos el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no nos pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos de aquí. Entonces, cuando yo quiero encajarme en este mundo, cuando yo quiero sentirme bien en este mundo, siempre voy a quedar sintiéndome corto. Siempre me va a sentir defraudado, siempre voy a sentir una tristeza en mi corazón. ¿Por qué? Porque mi tesoro no debe estar en este lugar. Mi tesoro no debe estar aquí en esta tierra. ¿Cuántas veces nos sorprendemos porque a veces las cosas salen mal? ¿No? Si tenemos una mente bíblica, esas cosas no deben sorprendernos. No debe sacarnos de onda, como dicen los chavos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo entiendo mi ubicación, yo entiendo mi lugar en este mundo. Yo pertenezco al reino de los cielos y no pertenezco a este mundo. Las circunstancias no adecuadas no realmente deben afectarme tanto. ¿Sí? ¿Qué dice Juan?
Muchos de nosotros sabemos y conocemos este versículo, Juan capítulo 3, versículo 16, pero vamos a continuar hasta el 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí viene la clave, versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mundo que no cree en Dios, vivimos en un mundo donde las personas no han aceptado, hay personas que no han aceptado las normas de este mundo, no han creído en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué son? Son personas condenados a muerte eterna. ¿Sí? Y las normas, el príncipe de este mundo, sabemos que la palabra nos enseña, es Satanás. Entonces, él y este mundo están condenados a la muerte eterna, están apartados de la gloria de Dios. Entonces, viviendo en este mundo como cristiano, me va a pasar circunstancias no adecuadas. Y yo necesito entenderlo porque este mundo es condenado o bajo la condenación, la maldición, ¿sí? Por causa del mismo pecado. Entonces, cuando las cosas no va como yo esperaba, o como las cosas no pasan como yo anhelo, necesito entender un gran razón es porque estamos viviendo en un mundo que está apartado de Dios. Pero su amor es tan grande para este mundo que envió su Hijo unigénito para traer la salvación a través de la predicación de su evangelio, de buenas noticias. ¿Sí? No puedes esperar algo positivo de un mundo negativo. ¿Sí? No debes y no debemos tener nuestro mayor anhelo en las cosas que vienen de este mundo. Por eso mi mente está en lo más alto. Por eso pienso en lo bueno, pienso en lo puro, pienso en las cosas que no son de este mundo, sino son de otro mundo que es el cielo. Las cosas eternas domina mi pensar para no distraerme en las circunstancias difíciles. ¿Qué dijo Pablo? Pues él ha aprendido de ver las cosas tal y como son. Su mayor enfoque, una cosa hago, dice Pablo, que voy corriendo hacia la meta, que voy corriendo hacia él, para que me voy encaminando hacia mi propósito eterno. ¿Sí? Todo se trata de perspectiva. ¿Sí? Tú y yo estamos aquí en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo de pecado. ¿Por qué? Porque dentro de ello hemos sido apartados para Dios, para testificar, para glorificar a Él en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos decir a todos acerca de aquel que todavía salva. Número 3. ¿Por qué pasan malas cosas a buena gente? Las pruebas, el sufrimiento, o sea, las circunstancias difíciles, necesitamos entender bíblicamente, son herramientas que Dios utiliza para enseñarnos cómo ser hijos. ¿Sí? La maldición no viene de Dios. La tentación tampoco viene de Dios. Pero Dios permite las pruebas, permite las circunstancias difíciles, los días malos, un día horrible, lo permite en tu vida para comprobar dónde está tu corazón, dónde está tu amor y cómo es tu desarrollo como hijo, como hija. En la escuela, por ejemplo, si no pasas el examen, ¿qué tienes que hacer? Lo repruebas, ¿no? Y tienes que tomar un extra. Pues hay muchos cristianos hoy día que están viviendo en las extras de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido de ver las cosas como Dios quiere. ¿Qué dice Hebreos 5, versículo 8? Dice, aunque eres hijo, está hablando de hijo unigénito de Dios, está hablando de Jesús, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. ¿Sí? Las circunstancias difíciles en nuestras vidas comúnmente están ahí. ¿Por qué? Porque, número 1, no veo lo que debo ver. Y número 2, yo no he preguntado la pregunta correcta. ¿Sí? Cuando pasamos por tiempos difíciles,
Comúnmente pasamos por ellos porque no hemos aprendido la lección, la cual que Dios desea que vamos aprendiendo. Estoy en mi lectura bíblica viéndolo así cronológicamente y he pasado, ya estoy terminando Josué y llegando a Jueces, pero lo que yo he visto es toda la historia del pueblo de Israel. Vi una imagen como un tipo meme en el Facebook esta semana. Dice, sumir la Biblia. ¿Sí? Vamos a hacer la suma de todo lo que dice la palabra de Dios. Narrador. Dios dijo, el pueblo, y no lo hicieron. ¿No? Por eso no es eso el Antiguo Testamento, básicamente. Y Dios dijo hacer tal cosa, el pueblo no lo hicieron. ¿Y cuántas veces nosotros somos iguales? Después decimos, ay Dios, ¿por qué está pasando esto en mi vida? Porque hace un año, porque hace 6 meses, porque hace 15 días, porque la semana pasada, Dios te dijo lo que tienes que hacer. La pregunta es, ¿lo has hecho? ¿Y por qué no? En lugar de preguntar, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué esas cosas me pasan a mí? Mejor pregunta, Dios, ¿qué es lo que deseas que aprendo en esa circunstancia? ¿Qué es lo que deseas quitar de mi corazón, de mi vida, para que yo me parezca más como tu Hijo Jesús? ¿Qué hay en mí que me estorba? ¿Sí? ¿Cuántas veces quejamos en lugar de ubicarnos y preguntar las preguntas correctas? Esas son las preguntas que corta la prueba. Cuando yo aprendo a preguntar las preguntas correctas en una circunstancia difícil, Dios me va a llevar por un atajo. ¿Sí sabías que el pueblo de Israel puede llegar más rápido a la tierra prometida? Hubo un atajo, pero Dios no pudo llevarlos ahí porque uno, estaban escondiendo y se hicieron chiquitos por causa de la guerra, y 2, porque siempre estaban murmurando y cuestionando la obra de Dios, cuestionando su fidelidad, cuestionando y quejando de quién es Él. ¿Sí? Por eso Dios tuvo que llevarlos por otro camino, tratando de llevarlos por el desierto, el tiempo de prueba, para que compruebe su corazón, para que realmente puedan decir, tú eres Dios, perdóname Señor, llévame a tu tierra, yo confío en ti. Pero una y otra vez, el pueblo de Israel no aprendieron la lección. Creemos que Dios no escucha, o más bien nos enfocamos en qué es lo que debo que estar escuchando. Me recuerdo lo que dice mi pastor Carlos Warnock. Una vez dijo, empieza a poner más fe en la habilidad de Dios para hablar que en tu habilidad para escuchar. Cuando yo empiezo a entender el porqué de las pruebas, eso me da claridad en tiempos de tormenta. Cuando yo empiezo a enfocar y poner mi fe que Dios habla, aunque yo me siento mal, aunque me siento desanimado, yo empiezo a desarrollar un oído para escuchar. Cuando yo empiezo a obedecer lo que escucho, es cuando Dios va cortando esos días de pruebas y esos días malos. Y hay momentos también que no se puede evitar. Y tal vez voy a decir algunas cosas que están muy cerca de tu corazón, porque hay ciertas personas en nuestra familia, en nuestra congregación, que están pasando por circunstancias difíciles. Pero hay circunstancias que no puedes evitar, ¿no? Perder un trabajo, perder un ser querido, tener ese desafío en tu corazón porque no encuentras un trabajo o hay ese espíritu de soledad que tal vez existe en nuestro corazón. Pero hay pruebas en la vida que no se puede evitar, pero aún existen para que nosotros podamos aprender cómo obedecer en los tiempos difíciles. Él está hablando. Y si yo aprendo, y si tú aprendes a escuchar y preguntar las preguntas correctas, Él te va a llevar por este valle que estás pasando, ese día horrible, y te vas a subir. Y Él dice la palabra que vamos a gloria en gloria. Amén. La siguiente pregunta que yo tengo para nosotros es, ¿cómo debes o cómo debo responder a ese día malo, ese día horrible?
no es cuestión de si lo tendrás, sino es cuestión de cuándo lo tendrás. Debemos estar preparados. ¿Sí? Nosotros estamos caminando conforme a la palabra, ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, pero como les digo, vamos a pasar. Hay cosas que no se puede evitar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno no se puede vivir para siempre. Un trabajo no es para siempre. Las cosas de este mundo no permanecen para siempre. Incluso nuestra vida no es para siempre. Necesitamos entender eso para que podamos tener una perspectiva correcta de lo que Dios desea hablar en nuestras vidas. Entonces yo creo que hay dos cosas que debemos hacer para superar cualquier día horrible que podemos pasar y que vamos a pasar. Si estás pasando por un día horrible el día de hoy, yo quiero decirte, hay respuesta en la casa de Dios. Como cantamos, ¿no? Hay gozo en la casa de Dios. Hay palabra en la casa de Dios. Hay esperanza en la casa de Dios el día de hoy. Dos cosas que tú y yo debemos hacer si estamos pasando cualquier día horrible y cómo podemos superar. Amén. Número 1 es alabar a Dios. Alabar a Dios. Dar acción de gracias. Cuando estamos pasando por la tormenta, comúnmente la última cosa que consideramos es dar gracias, dar alabanza al Señor. Quiero preguntarte algo directo, sincero, a cada uno de nosotros el día de hoy. Piensa en tu día más terrible. Piensa en el momento peor de tu vida. Y si es el día de hoy, pues qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás en línea escuchando ese tema. Pero la pregunta sincera que yo tengo para ti el día de hoy es, ¿puedes dar gracias a Dios por esas circunstancias? ¿Puedes decir, aunque pase lo que pase, tienes aliento en tu ser? Pase lo que pase, tienes una familia en Dios quien te recibe el día de hoy, que tú despertaste el día de hoy con una nueva oportunidad. Por eso puedes dar gracias a Dios porque mandó su Hijo unigénito y tomó nuestro lugar en la cruz. Puedes alabar en la tormenta. Cuando el tiempo es más oscuro, es cuando Dios quiere ver si el corazón de su hija o de su hijo está alineado con Él. ¿Es mayor tu circunstancia o es mayor la palabra de Dios? Puedes decir, gracias por esta prueba. Gracias, Señor, por hacerme o permitirme pasar por eso, porque estás convirtiéndome en una persona mejor. Yo sé, aunque no lo entiendo el día de hoy, Señor, pero yo entiendo que estás transformándome a ser más como tu Hijo. Puedes alabarlo en la tormenta. Puedes decir gracias, Dios, en ese tiempo. En mi experiencia, es fácil alabar y adorar cuando todas las cosas van bien. ¿No? Tienes sueldo, tienes salud, tienes una familia que te recibe, todas las cosas aparentemente están a tu favor. Es fácil decir gracias a Dios, pero lo cuesta trabajo y vemos realmente quiénes somos en la prueba. Por eso, si tú quieres saber realmente quién eres, si tú quieres ver realmente el carácter de una persona, si realmente quieres saber cómo son sus hijos y qué lugar están los discípulos de la casa o el liderazgo de la iglesia, es ver a la persona cuando están pasando por pruebas. Ver a la persona cuando no tienen lo que anhelan. Porque cuando la forma como respondes en la tormenta es el tipo de persona quien eres realmente. Que yo soy el hombre quien soy, que cuando me pica un alacrán yo doy gracias a Dios por eso. Que cuando no recibes lo que tú esperabas en la vida, cuando se siente como que las cosas están quedando corto, cuando tú te sientes que Dios no está contestando, aun cuando tú estás adorando en no recibir lo que tú esperas. En ese momento estás mostrando a Dios, estás mostrando a ti mismo, la casa de Dios, también estás mostrando al mundo realmente quién eres. Esa es la versión verdadera de tu persona. Es fácil
ser amable cuando las cosas se sienten bien. Es fácil tener una sonrisa, aplaudir, brincar, saltar, cantar, dar gracias a Dios por las cosas cuando todas las cosas van bien. Pero cuando estás pasando por el día más horrible de tu vida, ¿puedes adorarle y decir gracias a Dios por eso también? Yo recuerdo, pues hay muchas historias que yo he visto, testimonios de mi papá a lo largo de mi vida. Si no conocen la historia de mi papá, pues muchos de ustedes tal vez no lo conocen, pero mi papá sufrió de diabetes tipo 1 desde los 9 años hasta el día que falleció. Los doctores dijeron que solamente él va a vivir hasta los 40 años de edad. Y me impacta ahora que ya cumplí los 40, porque era la promesa de los doctores que mi papá solamente va a vivir hasta los 40 años de edad. Ahora yo puedo entender mucho más esta diagnosis, esta palabra diagnóstica de que dieron los doctores en aquellos tiempos. Yo era niño chiquito, ¿verdad? Y era, antes de nacer yo le dieron ese diagnóstico, ¿verdad? Pero ahora ya lo puedo entender mucho más porque ya tengo 40 años de edad. Y ahora pensando en muchas cosas, fíjate, pues, yo sé que mi papá no era un hombre perfecto, pero yo sí puedo decir que era un hombre de Dios. Tiene la gracia de Dios en su vida. Y tantas veces tomaba 4 inyecciones por día de insulina. Checaba sus azúcares mínimos 6 a 10 veces al día, picando sus dedos, ¿no? Yo vi que cuando iba al trabajo y yo recuerdo el día que tuvo que dejar ese trabajo porque ya no podía manejar su camioneta ya no más. Día tras día, prueba tras prueba, y él cargando ese dolor en su cuerpo, como él sufría. Todos sus dientes eran chiquitos porque en la noche, por causa del dolor, su subconsciencia rechinaba de dientes y sus dientes eran bien chiquitos porque por causa del dolor que continuamente pasaba en su cuerpo. Era como él decía, lo comentó varias veces con la familia, que se sintió como atrapado de un cárcel de tortura, su cuerpo, su mente, su alma, como atrapado dentro de un cuerpo débil. Tenía neuropatía en sus pies, en sus manos, en sus brazos, en sus órganos, ¿no? Yo recuerdo el día que llegó de la casa de su trabajo, dice que como me siento incómodo en mi pie y quita su bota, y tenía un clavo clavado en su pie y chorros de sangre saliendo de su bota y no lo sentía. Y el versículo, yo digo que casi era un versículo lema de mi papá. Era 2 Corintios 12, versículo 9. La frase de mi papá siempre era: mi gracia es suficiente. Que Dios dice que estás pasando por un día horrible el día de hoy con tu salud, con tus finanzas, con tu falta de cualquier cosa. Dios quiere decirte el día de hoy: mi gracia es suficiente, porque en tu debilidad Dios es más fuerte. La canción lema, y lo pusimos en el memorial de mi papá, era: a Dios sea la gloria, ¿no? A Dios sea la gloria, un himno que cantábamos todos cuando hablamos de la memoria de mi papá. Un día horrible no es el último día de tu vida. Y si fuera, ¿cómo estás respondiendo en ello? ¿Dando gloria a Dios? Que nuestras últimas palabras sea clamar a Dios, que en nuestra frustración clamamos a Él. Yo veo una y otra vez en los salmos el rey David escribía, y él pasando por muchas pruebas, y incluso vemos en Salmo 18, versículo 3 al 6, dice: yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Versículo 4, los lazos de la muerte me rodearon. Me arrolló un tormento de perversidad. Los lazos del sepulcro, otra versión dice Sheol, o sea, el infierno, me rodearon. Me vi ante las trampas de la muerte. ¿Tú crees que tú tienes un día difícil, verdad? Yo no creo que hemos tenido tanto día difícil que dice que la misma muerte, el mismo infierno está esperándote. Quizás sí, pero yo no he tenido un día tan difícil como está describiendo aquí. Versículo 6. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti, mi Dios, pedí ayuda, y desde tu templo
me escuchaste, mis gemidos llegaron a tus oídos. Dios está escuchando, estás clamando a Él. Dios está hablando, estás escuchando por tu respuesta. Dios tiene una palabra para ti. ¿Cómo puedes entender el amor de Dios en las circunstancias malas? ¿Cómo podemos entender que Dios es bueno y hay el amor de Dios en las circunstancias difíciles? A veces tienes que tomar la decisión de vivir por principio y no solamente por presencia. Es fácil vivir por presencia. Cuando sientes la presencia de Dios, cuando te da calefríos de la alabanza, es más fácil adorar. Pero hay momentos en cuando se siente que Dios está lejos. Yo quiero decirles que Dios no está lejos, pero hay momentos en cuando Dios toma un paso atrás y quiere decir, yo quiero ver ahora la aplicación de la palabra que has recibido. Yo quiero ver si realmente crees en las promesas que yo te he dado. Entonces, algo que nosotros tenemos como familia, y Laura y yo hemos hablado de eso últimamente, cuando no escuchas su voz, te apoyas en el versículo. Cuando no escuchas la voz de Dios, te apoyas en el versículo. Cuando no sientes su presencia, vives por principios bíblicos. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Sí me explico? Eso te va a llevar al siguiente paso. Eso te va a ayudar a salir de esos momentos de días difíciles. Y número 2, ¿qué es lo que debemos aplicar? ¿Cómo podemos superar un día malo? Número 2, perdonar a los que te hicieron mal. Tomar la decisión de perdonar a aquellas personas que te hicieron daño, que te hicieron mal. Este paso es uno que se requiere valentía y cierto nivel de madurez. ¿Por qué? Porque no es un paso fácil o que se toma a la ligera. Yo sé que se escucha más fácil de lo que como se dice, ¿no? Cuando alguien te dañe tan profundo que no sabes si tienes un propósito o una razón por vivir. Cuando alguien de confianza, un líder, un cónyuge, incluso un hijo, un jefe, alguien que tiene respeto, que tú das respeto a esa persona en tu vida, que tú anhelas tenerlos en tu vida y esa persona te dañe, tienes una opción. Tú puedes vivir así, puedes tomar la decisión de perdonar. Y no estoy diciendo que no te va a doler. No estoy diciendo que el día horrible automáticamente va a ser mariposas y flores. Porque, pues ya entiendo, ahora ya todo está bien. No, eso es para ayudarnos a superarlo y pasar por la valle. Pasar por ese proceso de dolor. Para que nosotros podamos ir a gloria en gloria, tenemos que pasar por el valle. Y para subir el siguiente monte, tenemos que hacer y caminar por el proceso, ¿verdad? Y una gran parte de ese proceso, lo que estoy compartiendo con ustedes el día de hoy, es perdonar. Un día horrible. No creo que haya día más horrible de lo que pasó Jesús en el Calvario. Nosotros pertenecemos a una red de iglesias que se llama la Comisión del Calvario. O sea, que la palabra y las palabras del Calvario debe ser nuestro impulso para compartir las buenas nuevas con los demás. Yo quiero enfocar en una palabra lo que dijo Jesús en el Calvario. Se encuentra en Lucas 23, versículos 33 a 34. Dice lo siguiente: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o sea, el Calvario quiere decir Gólgata, quiere decir calavera. Lo crucificaron ahí, lo mismo que a dos malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Versículo 34. Y Jesús les decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El día más horrible de la humanidad, el día más oscuro de toda la historia de la humanidad, es cuando Jesús tomó todo el pecado del mundo y sufrió por causa de nosotros. Les invito a que estudien Isaías 53. Vamos a ver eso más próxima semana. Pero Dios
permitió que su propio Hijo recibe la maldición del mundo sobre sí mismo. Y en ese momento, colgado en la cruz, con clavos en sus manos y sus pies, en su costado una lanza, una corona de espinos en su cabeza, que está deshidratado, que quería tomar, aquí mismo dice que le dieron vinagre. Estaban burlando de él, escupiendo en su cara, diciéndole maldiciones, literalmente. Él respondió con el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El día más horrible de tu vida, Dios te pide lo siguiente. ¿Puedes perdonar? ¿Puedes perdonar a las personas que te lastimaron más? ¿Puedes perdonar a esas personas y dar un cierre a este capítulo? El perdón no es para el otro, sino para tu propia libertad. Al entender eso, al entender cómo Dios desea que caminamos, que el perdón es para ti. El perdón no es para alguien más. Cuando yo entiendo eso, ya empiezo a caminar en libertad. Y ahora yo soy libre para adorar. Yo soy libre para amar como Jesús nos amó. Y Dios amó tanto al mundo que envió su Hijo unigénito. ¿Y qué hizo este mundo? Lo cual que Dios amó y ama, pues clavaron a su Hijo a la cruz. ¿Y cómo respondió Jesús? Con perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tomas la decisión de perdonar a tus acusadores, tus enemigos, por decirlo de esa forma, persona que te dañó tanto, cuando tú decides perdonar, Dios quiere que entiendas lo siguiente, que Jesús murió por ellos también. Cada vez que nos cuesta trabajo perdonar, hay que recordar que también Jesús murió por tales personas. Y Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere sanar mi corazón y Dios quiere que vamos caminando en una mayor relación entre Dios con su pueblo, que podamos adorar a Él y tener libertad de amar como Jesús nos amó. 2 Corintios 12, versículo 9. Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nos ponemos de pie, por favor. También si estás en casa, puedes poner de pie. Si estás manejando en tu carro, pues inclina tu corazón, ¿verdad? Y si estás escuchando con tu celular, en una computadora, pues ahí donde estás, convierte ese lugar en un santuario. Y hoy aquí viene un equipo de personas, si estás viendo en línea, queremos escuchar de ti, recibir tus peticiones, escríbelo en los comentarios. Aquí hay personas presencialmente que desean orar junto contigo, hay personas en línea que están orando por ti. La pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿deseas experimentar y ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Estás pasando por un tiempo difícil? Dios desea que nosotros vamos aprendiendo nuestro lugar en toda esta gran historia. Dios quiere renovar nuestras mentes, renovar nuestras emociones, quiere sanar heridas el día de hoy. ¿Por qué? Porque su gracia es suficiente. El poder de Dios se encuentra en nuestras vidas cuando pasamos por circunstancias difíciles. Ahí es cuando podemos sentir y ver que Dios realmente existe y tiene un plan para nosotros. Vamos a orar. Hoy, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias por todos los que están aquí presencialmente y los que están viendo en línea, Señor. Yo oro, Señor, que tú vas sanando heridas. Que tomamos la decisión, Señor, hoy a perdonar. Que hoy, en medio de las tormentas, podemos adorar y alabar y decir, tú eres bueno, Señor. Gracias por la vida que nos has dado. Y ahora entendemos que las circunstancias difíciles existen para que nosotros podamos aprender cómo ser hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido fiel. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado solos. Y hoy día estás llamando, trayendo con lazos de amor a aquellas personas que necesitan descansar en ti. Oramos, Señor, y declaramos que Jesús, tú eres el único Salvador. Nuestra salvación viene a través de tu cruz, a través de tu muerte en la cruz y tu resurrección. Y tú entiendes cómo sentimos nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, a perdonar y ser más como Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos y decimos amén, amén.